Y hoy hemos conocido una noticia que cuanto menos ha tambaleado los cimientos de la historia. ¿Qué cuenta esta noticia? Pues lo vamos a ver. El protagonista ha sido el Acueducto de los Milagros. Un estudio elaborado por un grupo de expertos dice que el Acueducto de los Milagros tiene orígenes visigodos y no romanos, como hasta ahora pensábamos todos. Bueno, vamos a analizar esta situación con uno de los miembros de este estudio, con Isaac Moreno, que es historiador. Isaac, muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, ¿cuál sería la prueba concluyente para afirmar que el Acueducto de los Milagros es visigodo y no romano? Bueno, el asunto es que esa afirmación no es exactamente así. Eso es un titular de prensa, pero no sale de nuestras palabras esto, ¿eh? Lo que hemos hecho ha sido mostrar dos ensayos de termoluminiscencia que se han hecho sobre los elementos cerámicos de este monumento en un congreso que hemos celebrado en Santo Domingo de la Calzada este fin de semana pasado, celebrado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Bien, allí se ha mostrado un ensayo de termoluminiscencia del año 2011, cuya datación da en el siglo VI, en torno al año 560. A pesar de ser del año 2011, de hace 8 años, nunca se hizo público, nunca se publicó, ¿sí?, porque el resultado era cuando menos sorprendente, ¿de acuerdo? En este mismo año 2019 hemos hecho otro ensayo de termoluminiscencia sobre también los elementos cerámicos, los ladrillos que forman parte de los pilares del acueducto, en esta ocasión mucho más preciso, con una técnica más depurada en la Universidad Autónoma de Madrid, que nos ha dado ya con mucho menos margen de error una fecha en torno al año 290-300, es decir, fecha más o menos del reinado de Diocleciano, que es una fecha tardo-antigua. Si es cierto que es romano bajo imperial, pero es más bien tardo-antiguo. Es decir, entre las dos fechas habrá que elegir cuál es, o habrá que ver cuál es realmente la datación. Por eso yo pido, y lo pido, ya lo pedí en el Congreso y lo vuelvo a pedir en prensa, sale reflejado así, que se hagan muchos más ensayos de termoluminiscencia, porque es un ensayo relativamente barato. Y claro, no parece decoroso que los dos únicos que se hayan hecho sean de un particular, que en este caso soy yo mismo, las propias administraciones públicas. Por lo tanto, ¿podemos afirmar que el Acueducto de los Milagros o una parte sería visigodo, de influencia bizantina? ¿Qué parte, qué porcentaje del acueducto? No podemos afirmar eso. Podemos afirmar que es un elemento que ya se sale del mundo romano imperial y que pues, probablemente sea tardo antiguo. Y que para fecharlo con precisión hay que hacer más ensayos de termoluminiscencia. Pues no se puede descartar que sea bizantino, pero tampoco se puede descartar ninguna otra cosa. Lo que hay que hacer es muchos más ensayos de termoluminiscencia. Y esto es importante que se ponga en cuestión, porque hasta ahora era romano imperial del siglo I, divino de la muerte. Claro. Y eso no... romano divino de la muerte. Me ha gustado esa expresión. No, es que así son muchos monumentos, desgraciadamente, en España, porque salen de opiniones sin mucho fundamento. Muy bien, Isaac. Y el ensayo de termoluminiscencia, es un ensayo físico de nivel científico que tiene mucha más credibilidad que la opinión de cualquiera, incluida la mía. Es decir, lo que hay que hacer son más ensayos de termoluminiscencia para que nos fijen la fecha exacta, que muy probablemente esté en el mundo tardo antiguo y no en el mundo romano imperial, pero que habrá que fijar. Pues que se produzcan muchos más ensayos. Muchísimas gracias, Isaac. Estaremos muy pendientes de todos esos estudios. Veremos qué pasa. Muchísimas gracias. Tenemos la otra parte, la parte del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, su director. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo habéis recibido esta noticia, este estudio? Bueno, nosotros lo primero que decimos es que tenemos la inmensa fortuna de tener el Acueducto de los Milagros en Mérida, patrimonio de la humanidad. Eso lo primero, sí. Nos da igual exactamente la época que sea, pero da la casualidad en este caso que el Acueducto de los Milagros es romano. No porque lo diga yo, que evidentemente no importa aquí ahora mi opinión, sino porque lo dice la arqueología. Es tan sencillo como eso. O sea, en esta hipótesis, teoría que se ha montado, se ha obviado totalmente, de ahí nuestro pesar, se ha obviado totalmente toda la documentación arqueológica que hay respecto al acueducto, todo ese trabajo serio y científico que hacen las instituciones que hay en Mérida. O sea, nosotros no nos levantamos un día diciendo que es romano y por la tarde decimos que es visigodo. Claro que no. O sea, sino que es parte de un trabajo serio de muchas instituciones, encabezadas lógicamente por el consorcio, pero hay profesionales también del Instituto de Arqueología, del propio Museo Nacional de Arte Romano, que hemos excavado, que hemos investigado, que hemos documentado a través, como digo, de datos arqueológicos y, por supuesto, en el que no hay ninguna duda de que el acueducto es romano. Aún así, Félix, ¿qué importancia tendría
que en vez de ser romano, como acaba de reconocer el profesor, romano divino de la muerte, como esa expresión que acabo de utilizar, 100% romano, que fuera tardorromano con influencia bizantina o con influencia visigoda. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cambio en el digamos, mejor de los casos? No, si no pasaría absolutamente nada. Si el acueducto, vuelvo a repetir, si es del siglo VI, sigue siendo una auténtica maravilla. Está ahí, ¿verdad? El problema no es ese, el problema es que es romano. O sea, que vuelvo a repetir, es que la arqueología dice que es romano. Es que hemos excavado un mausoleo del siglo I que se adosa a uno de los pilares del acueducto. O sea, es que hemos excavado la amortización de ese canal que todo el mundo aquí en Mérida puede conocer, que está frente del cementerio, que estaba amortizado, es decir, estaba ya lleno de tierra en el siglo V. Por tanto, no llegaba agua a esas arcuaciones que conocemos como los Milagros. Por tanto, no se puede construir unas arcuaciones a un sitio donde no pasa el agua. O sea, que es una evidencia arqueológica fundamental. Que también esa prueba de termoluminiscencia, que por supuesto nosotros, la evidencia que se ha hecho esta de la Universidad Autónoma, que la prueba lo que dice es que se fecha en el año 290, pero tiene un margen de más o menos 106 años. Ajá. O sea, que las cosas hay que decirlas en su contexto. Pero vuelvo a repetir, de esta teoría se ha obviado la arqueología, que es lo fundamental para fechar este tipo de edificios. Muy bien, Félix, pues muchísimas gracias por atendernos. Aún así, este asunto ha dado que hablar en el día de hoy a nivel nacional, en toda España. Muchísimas gracias, Félix.